Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Audio 7 del programa El Pabilo, donde vamos a hablar hoy un poco más sobre la creación del ser humano y referido puntualmente a la enemistad de Satanás. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Mi nombre es Néstor Pagano, mi nombre musulmán es Abdallah Yusuf, y este programa El Pabilo, que pueden encontrar en el canal de YouTube, les pedimos que se suscriban si lo están escuchando y que le pongan pulgar arriba y comenten algo abajo, que nos va a ayudar eso a crecer y que se difunda. El programa de hoy está dedicado a la enemistad de Satanás con el ser humano y es, digamos, la continuación, está en continuación con el audio del programa anterior referido al origen del ser humano y el objetivo de su existencia. Si no lo escucharon, hagan favor, vayan a escucharlo si quieren antes, porque está conectado con lo que vamos a hablar el día de hoy. El Sagrado Corán dice que Dios ha declarado a Satanás como Dios declara como un enemigo declarado del hombre. Dios nos dice que Satanás es el enemigo declarado del ser humano y que el ser humano nunca debe olvidar esto. Satanás no es enemigo de Dios, no es adversario de Dios, oponente de Dios, porque Dios no tiene oponente, no tiene adversario, no tiene igual. No tiene enemigo, no se puede ser enemigo de Dios, aunque algunas personas en su ateísmo pretendan serlo, pretendan decir, sí, yo soy enemigo de Dios, declaro enemistad con Dios. En realidad, eso es absolutamente imposible, porque no se puede rivalizar con Dios de ninguna manera. Satanás entonces no es el enemigo de Dios o el rival de Dios, es enemigo del ser humano. ¿Y cómo surgió esta enemistad de Satanás con el hombre? Dios lo creó a Satanás como enemigo del ser humano, lo predestinó para este rol, o cómo fue este asunto. Y esto es lo que vamos a hablar un poco en el día de hoy. Antes de comenzar, tenemos que considerar la cuestión de que muchas veces estos relatos, estas menciones de historias coránicas o bíblicas también, que figuran también por ahí en la Biblia, aunque figuren de distinta manera, como las que hablamos la semana pasada, como si Dios quiere, las que hablaremos en los siguientes audios. Algunos pueden considerar si estas cuestiones ocurrieron de la forma en que se describen o si son metáforas, si son alegorías. Bueno, que han tenido lugar, porque por algo las mencionan. Nosotros creemos, los musulmanes creemos que sí han tenido lugar estas cuestiones, aunque quizás hayan tenido lugar en planos metafísicos y no necesariamente planos materiales o mundanos. Entonces no debemos nosotros mentalizarlos como que estas cosas han tenido lugar en estos mismos planos humanos, y cuando Dios habla no debemos pensar en un ser grande, gigante con túnica, o los ángeles en hombres con alas, o cosas por el estilo.
la visualización de estos elementos muchas veces se hace en forma incorrecta y uno las liga, las vincula con las experiencias humanas, las experiencias mundanas o materiales, y estas cosas que se relatan tienen lugar en planos metafísicos de los cuales no tenemos mayores conocimientos. Entonces debemos pensar en estas historias, reflexionar en ellas, buscar las enseñanzas que ellas tienen y no tratar de detenernos en pensar en cómo han tenido lugar estos hechos que se relatan. Y lo primero a considerar cuando vamos a hablar de la pequeña historia referida de Satanás, lo primero a considerar es que Satanás no es un ángel, no era un ángel, no es un ángel caído. Satanás es un jinn, un genio, una criatura de una naturaleza diferente al ser humano que menciona el Corán, los jinn, los genios, como el genio de la lámpara, de la historia de Aladino. Estas criaturas son de una naturaleza distinta, más sutil, creadas de fuego, dice el Corán, ¿no? Y que tienen, si bien no la misma naturaleza material del hombre, sí comparten con el hombre un grado, al referir que tienen voluntad propia, decisión, posibilidad de elección en sus acciones. Esto implica que tienen también un grado de prueba a pasar respecto de sus acciones y demostrar sus creencias en realidad, ¿no? Entonces hay jinn buenos y jinn malos, como hay hombres buenos y hombres malos. Iblis o Lucifer, como podríamos llamarlo, era un jinn que era muy devoto y había alcanzado un grado de devoción importante. Entonces le había pedido a Dios que le permita estar entre los ángeles, un grado, digamos, que por ahí estaba muy alto, por encima del grado que le correspondía, una posición o una estación que en definitiva por ahí no le correspondía. Pero Dios le concede este pedido de la posibilidad de estar entre los ángeles. Por eso cuando llega la convocatoria a los ángeles y el anuncio de la creación del ser humano, Iblis estaba entre ellos. Y cuando Dios le ordena a los ángeles prosternarse ante Adán en reconocimiento de su superioridad, en ese momento Iblis se niega a obedecer esa orden, se niega a prosternarse ante Adán, argumentando que él era superior al hombre, que era superior a Adán, pues él, Iblis, había sido creado de fuego y el hombre había sido creado de tierra. Entonces, en un acto de soberbia completa, absoluta, digamos, Iblis comete lo que podríamos llamar el primer acto de discriminación y racismo. No sabemos en definitiva si es el primer acto, pero podríamos decir uno de los primeros que se registra, ¿no?, de discriminación y racismo. Se considera superior al otro en su naturaleza, no por los actos, no por la fe o el conocimiento. No dice yo soy superior porque yo tengo un grado de conocimiento, de espiritualidad X. No, dice por su naturaleza, él lo creaste de tierra, él me creaste de fuego. Faltó decir yo soy rubio y blanco y él es negro. Entonces, es un acto concreto de racismo y discriminación, producto de la soberbia. Entonces, veamos de dónde vienen
estos males que aquejan a la humanidad, ¿no? Como el racismo y la discriminación, provienen de la soberbia y son sin lugar a duda males de origen satánico, digamos, ¿no? Demoníacos, por decirlo de alguna manera, calificarlos de alguna manera. Entonces, en ese momento en que Satanás comete ese acto, desobedece a Dios y discrimina, Dios dice, no está permitido un acto de soberbia, de desobediencia y discriminación en este lugar. Y lo aparta y lo maldice. Dice, apártate, sos maldito, apártate de acá. Y Satanás, Iblis, en ese momento no se arrepiente de sus actos, de su acto, no se arrepiente y le pide perdón a Dios, sino que le pide a Dios que le postergue su castigo, que le conceda un plazo, una prórroga para su castigo. Y Dios le concede una prórroga hasta el día del juicio final. Entonces, en ese momento, Satanás se declara enemigo del hombre. Dice, porque me has apartado y desviado por culpa del hombre, ¿no? Dice, lo ve él así. Porque me has apartado, entonces voy a acecharlos, los voy a atacar y los voy a desviar a ellos de su camino. Y dice, lo voy a atacar por delante, por detrás, por derecha y por izquierda. Se convierte en un completo enemigo del ser humano, pensando en atacarlo por distintos lados, de distintas maneras, para desviar y apartar al hombre de su destino, de su camino, apartarlo del bien, apartarlo de la cercanía de Dios, y que el hombre sea condenado de la misma manera que él es condenado. Y en esta pequeña historia, pequeño relato referido al origen del momento en que comenzó la enemistad de Satanás con el hombre, hay varios puntos interesantes para reflexionar que vamos a ir mencionándolos aquí. 4 puntos por lo menos para reflexionar. En primer lugar, alguien podría decir, si Dios no le hubiera permitido a Iblis estar entre los ángeles, quizás no se hubiera apartado y no se hubiera perdido como pasó. Entonces Dios le tendría que haber impedido estar en ese lugar. Pero esto en realidad no podemos saberlo, ¿no? No podemos saber, especular qué hubiera pasado de otra manera, si hubiera ocurrido los hechos de otra manera. Quizás si hubiera ocurrido, también hubiera pasado lo mismo, porque en definitiva el acto de desobediencia de Iblis es por su soberbia. Si él hubiera sido rechazado su solicitud de estar entre los ángeles, su soberbia en ese momento quizás también le hubiera generado un resentimiento y hubiera terminado en la enemistad con el hombre. Porque en definitiva la soberbia de Iblis es lo que le lleva a pedir una estación que no le correspondía, le lleva a pedir a Dios estar entre los ángeles. Es soberbia este grado, un grado de soberbia producto de un trabajo espiritual, producto de actos de devoción,
Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que los actos de devoción y los actos espirituales pueden provocar en el hombre una soberbia que lo lleve a un desvío muy grande, quizás más grande que si no hubiera realizado estos actos espirituales. Entonces, porque todo grado, toda estación implica una prueba. Cuando el ser humano adquiere un conocimiento, adquiere también una prueba. Y cuando alcanza un grado espiritual, alcanza un grado de prueba también. Y pasa lo mismo con los genios, con los jinn, y pasó con Iblis. Adquirió un grado espiritual y fue una prueba para él. Y entonces en ese momento de prueba él pidió estar en un grado más alto. Lo que por ahí cualquiera hubiera pedido, quiero estar en un grado más alto, pero tiene que considerar esto, hay que considerar esto, ¿no? Que cuando uno pide una cosa más, puede venir atrás la prueba, ¿no? Y vino la prueba, y viene, de hecho viene la prueba, porque dice el Corán esto, siempre recuerden que dice el Corán, piensan los hombres que le vamos a dejar decir creemos sin ser probados. Siempre hay prueba en el ser humano. Y Iblis no es un ser humano, pero era un jinn que tiene un grado similar y también tiene prueba. Entonces podemos decir, si Dios no le hubiera permitido estar entre los ángeles, quizás esto hubiera generado en Iblis un resentimiento fuerte por su soberbia, y ese resentimiento igual lo hubiera terminado apartando del camino y entablando una enemistad con el hombre, porque en definitiva fue el resentimiento que generó la enemistad con el hombre. Cuando él se niega a prosternarse y Dios lo maldice por esto, él responde con resentimiento y declarando la enemistad hacia el ser humano. En segundo lugar, también podríamos decir, alguien puede considerar que esta enemistad no podría tener lugar si Dios no le hubiera concedido la prórroga a Satanás. En definitiva, Satanás tiene esa posibilidad de enemistarse con el hombre, atacarlo, combatirlo y desviarlo, porque Dios le concedió una prórroga, ¿no? Un plazo para antes de castigarlo, para castigarlo. Quizás si no le hubiera concedido este plazo, entonces Satanás no hubiera tenido esa oportunidad de atacar al ser humano y tentarlo. Pero esto también lo mismo, ¿no? No podemos especular, porque en definitiva la tentación igual ocurriría, existiría por otras razones. El hombre, la naturaleza del alma humana tiene esta posibilidad de corromperse, como tiene la posibilidad de purificarse. Está en ese grado ambiguo y dentro de esas posibilidades, la posibilidad de la corrupción y de caer en el mal y los males que generan los actos humanos existen igual. No podemos decir, bueno, es culpa de Dios porque Dios le concedió a Satanás un plazo. No, hubiera ocurrido de la misma manera, ¿no? Como habíamos dicho en el audio anterior, los ángeles advierten a Dios respecto del ser humano que iba a corromper la tierra y derramar sangre, y Dios dice, bueno, pero yo sé lo que ustedes no saben. Y el alma humana tiene esa posibilidad, esa naturaleza con la posibilidad de corromperse y alcanzar la piedad, como dice
la Sura Shams, la Sura 91 del Corán, por el alma y quien le ha dado forma armoniosa, inspirándole luego su inmoralidad y su piedad. Bienaventurado quien la purifique, desventurado quien la corrompa. Y en esta ley ya vemos que el ser humano es el responsable de purificar su alma y también responsable de corromperla. Esta posibilidad existe al margen de la existencia de Satanás. Satanás, el demonio, es un factor, digamos, de tentación externo, ajeno al hombre, pero el hombre igual, aunque no existiera ese factor, igual tendría esa disyuntiva y esa posibilidad de corromperse y generar el mal. En tercer lugar, o la tercera reflexión que tendríamos por este relato, es que Iblis le pide a Dios, luego de ser condenado, le pide una prórroga, le pide un plazo y no le pide perdón. Iblis no se arrepiente de su acto de soberbia, de su desobediencia, no se arrepiente de esto y no le pide perdón. Si le hubiera pedido perdón, las cosas para él hubieran sido diferentes, pero no fue así, no le pide perdón, le pide una prórroga y Dios le concede la prórroga, quizás por una forma de recompensa por las buenas acciones que obró antes. Recordemos que estaba en ese grado entre los ángeles porque había alcanzado un grado espiritual, había realizado buenas acciones y entonces pidió eso y ahora pide la prórroga. Entonces quizás Dios le conceda la prórroga por estas buenas acciones y también podemos decir porque esta es la forma como Dios obra, la forma como Dios actúa, generando siempre prórrogas antes de castigar, produciendo lapsos con posibilidades. Esta prórroga es una posibilidad de arrepentimiento y de enmendar las acciones. Iblis utiliza esa prórroga para enemistarse con el hombre en lugar de enmendarse y recomponer su relación con Dios. Es al revés, la utiliza para enemistarse con el hombre, pero él tiene esa posibilidad y Dios le concede siempre esa posibilidad de arrepentimiento y de la posibilidad de enmendar una acción. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque cualquiera sea la acción que realice el ser humano, siempre tiene la posibilidad de arrepentimiento y de enmendarse. Dios le otorga siempre al hombre esa chance, esa posibilidad, a las criaturas esa posibilidad, porque Dios es así, actúa con absoluta misericordia, absoluto amor, digamos, y justicia también, en un sentido de justicia que nosotros no alcanzamos a percibir por completo jamás. Y como no alcanzamos a percibir jamás en todo su esplendor, es que muchas veces el hombre piensa mal respecto de Dios, piensa que esto está mal, esto está mal hecho, está mal realizado, porque juzga con su pequeña mente y pequeña visión y no tiene no contempla el panorama en todo su esplendor. Y Dios, en cambio, obra con absoluta justicia y misericordia. Y en cuarto lugar vemos que Iblis, en lugar de arrepentirse
y ver cómo enmendar su mal acto, su acto de desobediencia, culpa al hombre de su desvío, le echa la culpa al otro y entonces se vuelve enemigo declarado del hombre, porque le echa la culpa a él de haber sido desviado. Y dice, Dios le dice, porque me has desviado por ellos, ¿no? Voy a acecharlos y desviarlos yo a ellos. Así que por culpa de ellos yo me aparté. Entonces ahora vas a ver que yo los voy a apartar a ellos también del camino del bien. ¿M? Y agrega que los va a atacar por delante, por detrás, por derecha y por izquierda, por todos los costados. Y esto se puede entender por delante, por lo que el hombre tiene delante suyo, su futuro, su porvenir, también sus hijos, porque el hombre tiene delante suyo sus hijos, ¿no? Por detrás, el hombre tiene detrás su pasado, su historia, sus padres, también, ¿no? Sus padres, su origen. Por derecha y por izquierda. Izquierda serían los asuntos materiales, mundanales, y derecha los asuntos espirituales. Porque el hombre, entonces, todas estas cosas que rodean al hombre pueden ser motivos que incentiven la soberbia del hombre, los hijos, los padres, el origen, los bienes materiales y aún los bienes espirituales que el hombre tiene, pueden ser motivo de soberbia y de desvío. Y el hombre debe estar siempre atento a estas causas que pueden ser las razones de su desvío. Y entender que la soberbia es uno de los grandes males que debe afrontar y que en definitiva la soberbia es la representación misma de Satanás. Y con esto vamos a dejar el tema por el día de hoy, un tema que da para mucho más, que tiene muchos detalles a considerar y que todavía tenemos que extenderlo y continuarlo, si Dios quiere, en el siguiente audio, el número 8. Ahora quiero saludar a los musulmanes por el inicio del mes de Ramadán. Estoy en el primer día de Ramadán realizando este audio, el mes de ayuno, en el cual los musulmanes ayunamos combatiendo la soberbia, ¿no? Precisamente aprendiendo sobre la humildad y el sometimiento a Dios. Hay un famoso hadiz que cuenta que cuando Dios creó el alma humana, la llamó y le preguntó, ¿quién soy yo y quién eres tú? Y el alma contestó, tú eres tú y yo soy yo. Y Dios se disgustó por esta respuesta del alma que consideraba casi un igual. Y entonces envió el alma 100 años al fuego del infierno, a ver si eso la purificaba. La convoca después de esos 100 años y le vuelve a preguntar, ¿quién soy yo y quién eres tú? Y el alma vuelve a responder, tú eres tú y yo soy yo. Nuevamente Dios le disgusta esta respuesta y condena, para decirlo de alguna manera, al alma a 100 años de ayuno. La hace ayunar 100 años al alma. Ya le había mandado 100 años al fuego del infierno, ahora la hace ayunar 100 años. Y entonces después de esos 100 años de ayuno, cuando la convoca y le pregunta quién soy yo y quién eres tú, el alma responde, tú eres el Señor y yo soy tu siervo. Es decir, el ayuno hace que el alma se someta, se torne humilde. El ayuno ayuda a combatir la soberbia y la rebeldía mal entendida, la rebeldía hacia Dios. Porque ser rebelde hacia las cuestiones del mundo, hacia otro que Dios, no es malo. Es malo ser rebelde hacia Dios,
¿Mm? La rebeldía en general para otras cuestiones, otros asuntos que no están vinculados con Dios, en general no es mala. Hay que ver, hay que analizar cada caso en particular. Pero el ayuno es lo que somete al alma a la humildad, a la sumisión a Dios, y nos ayuda a combatir la soberbia. Y esto es un tema que hay que pensarlo en estos días y en relación con este asunto que estamos tratando en el día de hoy. Con eso es todo por hoy. Me despido y les agradezco por haberme prestado un poco de atención. Acuérdense de poner el pulgar para arriba, compartirlo, el audio, que me ayuda a crecer, y cualquier duda o inquietud que tenga, pregunten en los comentarios aquí abajo. Me despido. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.